Bien, composición de funciones. Dadas dos funciones, f y g, se denomina f circulito g, popularmente llamado como fog. También lo podemos encontrar como f de g de x. Esta es la manera que a mí más me gusta de simbolizar la composición de funciones, porque me parece que es la que no deja dudas en cuanto a lo que hay que hacer. Sí, ya sea que se simbolice de esta manera o de esta manera, se lee g compuesta en f. ¿Sí? En contra de toda lógica, cuando nosotros tengamos este símbolo, ¿sí? Cuando tengamos escrito esto o tengamos escrito esto, para leerlo, ¿sí? De manera verbal, vamos a decir que ahí dice g compuesta en f, ¿sí? Al revés del orden en el que está escrito. ¿Sí? Cuestiones de matemáticos que ya vemos, que ya vimos. O podemos tener de esta manera, ¿sí? Gof o g de f de x, que en ese caso lo vamos a leer como f compuesta en g. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es lo que hay que hacer en cada caso. Pero composición de funciones, ya el título nos dice bastante. Lo que vamos a hacer es componer una función dentro de otra. ¿Sí? Nosotros antes teníamos f de x o g de x. Ahora vamos a tener una f de g de x o una g de f de x. ¿Sí? Pero recuerden que siempre se lee al revés de cómo está escrito. ¿Sí? Esto es f compuesto en g y esta es g compuesta en f. ¿Sí? Igual en los parciales seguramente lo tengan de esta manera o de esta manera en los enunciados. Después, para resolver, vamos a ver que, por lo menos para mí, es más práctico escribirlo de esta manera. Y bueno, y esto quedará para las clases presenciales cuando lo hablamos. Vamos a suponer que tenemos estas dos funciones, f de x igual x al cuadrado más 1 y g de x igual x más 1. Y vamos a calcular lo primero que vimos, g compuesta en f, ¿sí? O el fog o el f de g de x. Lo primero que vamos a hacer es transcribir la función que está primero, ¿sí? La que se nombra primero. En este caso es la f, acá sería la que está afuera. ¿Sí? Entonces, esta f de x la vamos a transcribir tal cual. Y después vamos a pintar de otro color todas las x que tenga esta función que transcribimos, ¿sí? Que en este caso es la f de x. Para diferenciarlas vamos a pintar, saco lo que escribí. Para diferenciarlas vamos a pintar a la f de x de naranja y a la g de x de amarillo. ¿Sí? Entonces, copiamos a la primera que aparece, a la f de x, y pintamos de otro color o detectamos las x que tenga esa primera función. Después lo que vamos a hacer es reemplazar esas x
¿sí? Que puede ser una, pueden ser varias, por la función que está adentro, ¿sí? Que en este caso es la g de x. Y nos quedaría de esta manera. ¿Sí? Eso es componer funciones. En el lugar donde esté una x, en vez de ser una f de x como la vemos acá, va a ser una f de g de x. Entonces en el lugar de la x vamos a poner la otra función. ¿Sí? Eso es componer funciones. Después lo único que queda hacer es resolver. ¿Sí? Este paréntesis, ¿sí? Es muy importante poner el paréntesis porque si uno no pone el paréntesis quedaría 1 elevado al cuadrado solamente y la x quedaría fuera. ¿Sí? Tengan presente que el cuadrado afecta a la x y si la x le damos valor x más 1, el cuadrado va a estar afectando a todo. Ojo también con distribuir la potencia, ¿sí? La potencia es distributiva con respecto de la multiplicación y división, pero no es distributiva con respecto de la suma y de la resta. Entonces, distribuimos, ¿sí? Desarrollamos, mejor dicho, desarrollamos el paréntesis o directamente cuadrado del binomio, quedándonos esto que vemos acá. Tenemos x por x, x al cuadrado. X por 1 nos quedaría x, 1 por x nos quedaría otra x, 2x sumándose, nos quedaría 2x y después 1 por 1 nos quedaría 1 y el más 1 que está afuera queda de este lado. Hacemos las cuentas, el 1 con el 1 se suman, estos dos se suman, me queda 2 y ahí tenemos la composición de funciones. Tenemos la fog o la f de g de x o como dicen los matemáticos, como dicen los que saben, g compuesta en f, ¿sí? Que sería x cuadrado más 2x más 2. ¿Sí? Eso simplemente es componer funciones. La única dificultad o la única trampa que puede llegar a haber, a lo único, que tampoco es una trampa, a lo único que tienen que prestar atención es a la diferencia entre fog y gof, ¿sí? O a la diferencia entre g compuesta en f o f compuesta en g. ¿Sí? Recién vimos f compuesta en g, ahora vamos a ver el mismo ejemplo, pero f compuesta en g. ¿Sí? Recién vimos g compuesta en f, ahora vamos a ver f compuesta en g. Ponemos las mismas dos funciones, pero ahora vamos a buscar f compuesta en g o gof o g de f de x. Fíjense que ahora la que está primero es la g, o de esta manera la que está afuera es la g, entonces lo que voy a copiar es la g de x. ¿Sí? Siempre copio primero la que está primero en esta forma de simbolizarlo o la que está afuera si lo escribo de esta manera. Ponemos colores, los mismos colores que antes para diferenciarlas, f de x y g de x. Localizamos a todas las x que tenga esa función, que en este caso sería esta, y en vez de x abrimos un paréntesis y adentro de ese paréntesis ponemos la f de x, ¿sí? La que está acá adentro, ¿sí? O la que viene después. Después, una vez que la función ya está compuesta, es solamente resolver. Como no hay multiplicaciones ni divisiones, los paréntesis están de más. La única cuenta que hay que hacer es 1 más 1. Lo cual f compuesta en g nos quedaría x cuadrado más 2.
¿Sí? Eso sería composición de funciones. Vamos a ver los ejercicios de la guía, la última página. Que tenemos composición de funciones, dos ejercicios. ¿Sí? El primero que nos pide, dadas las siguientes funciones, calcular fog y gof, y nos da una f de x, g de x, f de x, g de x en todos los casos. Después viene función inversa, que es igual de simple. Y el punto 4 lo vamos a ver el viernes, que ahí tenemos función exponencial y función logarítmica. ¿Sí? Así que con lo de hoy vamos a poder hacer el 1, el 2 y el 3. Sí, seguramente hagamos alguno de los adicionales, porque esta unidad es bastante corta. ¿Sí? Así que elijan uno del primero. Vamos a hacer el 2 después. ¿Sí? Los clásicos de buscar A o B, en este caso vamos a buscar K. Pero son todos muy similares. ¿Sí? Componer funciones es bastante simple. G y H. Esto sería x cubo f de x igual x cubo y g de x igual logaritmo natural. ¿Sí? Igual, eso lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Funciones logarítmicas y funciones exponenciales, pero tampoco hace falta saber qué es lo que son. Si quieren hacemos el g y hacemos el h. ¿Sí? Pero esto puntualmente, esta función que es, la vamos a ver el viernes. ¿Sí? Igual para componer funciones no hace falta. ¿Sí? Por eso el ejercicio 4 todavía no lo hagan. Podrían hacer los últimos 3, que no tienen ni logaritmo ni el exponencial. Entonces, hacemos el ejercicio G. Esperen un segundito que lo copio. F de x igual x cubo. G de x logaritmo natural. Bien, vamos a empezar con fog. A ver si tengo el simbolito. Si pongo la O, ahí está. Bien, vamos a empezar a buscar fog. Si el ejercicio nos pide fog y gof, vamos a empezar con fog, que se lee G compuesta en F.
Esto vamos a... La misma estrategia, vamos a pintarlo. Nos pide f compuesta en g o g compuesta en f. Nos pide fog o g compuesta en f, que es lo mismo. Entonces esto sería de esta manera. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Agarro la que está primero, la que se nombra primero, o la que está afuera si lo escribo de esta manera, que en este caso sería x cubo. Pintamos de rojo. Y ahora en el lugar donde yo vea alguna x, es donde voy a escribir la otra función. Adentro de un paréntesis para no hacer lío. Y ahí me quedó g compuesta en f. Vamos a ver que ahora cuando busquemos f compuesta en g, vamos a hacerlo un poco más separado. Vamos a ver que es lo mismo, pero al revés. En este caso va a ser la f la que esté adentro de la función g. Entonces, copio la que nombro primero, ¿sí? La que simbolizo primero. Acordémonos que esto se lee al revés del orden en el que se escribe. Entonces, ahora empezamos por el logaritmo. Esto vamos a hacerlo así. Ahí está. Entonces reviso dónde tengo alguna x y en el lugar de esa x lo que voy a hacer es copiar la otra función. Sí, ahí me quedó g compuesta en f primero y f compuesta en g después. Sí, recordemos que por más que nosotros lo simbolicemos de esta manera o lo expresemos de esta manera para que sea más sencillo, más fácil de recordar qué es lo que hay que hacer, al momento de leerlo se invierte el orden. ¿Sí? Más allá de que todavía no hayamos visto ni el logaritmo ni el exponencial que vamos a ver en el h, composición de funciones, lo único que hay que hacer es meter una función adentro de la otra. ¿Sí? ¿Cuál es la que va dentro de cuál? Eso nos va a decir, eso va a depender si es fog o gof, ¿sí? O dependiendo cuál está compuesta en cuál. Vamos a hacer ahora el h, que no es muy diferente. ¿Sí? Sobre todo por lo que pide, lo único que pide es fog y gof, entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar las funciones.
Entonces f de x es e a la x más 1 y g de x 2 más raíz de x. Bien, entonces tenemos estas dos funciones. Tenemos f de x igual e elevado a la x más 1 y g de x 2 más raíz de x. Entonces vamos a empezar con fog o g compuesta en f o f de g de x. ¿Sí? Las tres maneras de escribirlo es lo mismo. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Primero, en este caso empezamos con la f. Copiamos tal cual está la f de x. Y vemos en todos los lugares donde haya una x, y en ese lugar vamos a escribir la g de x. Que en este caso es 2 más raíz de x. Y ahí nos queda g compuesta en f. ¿Sí? Ahí ya nos queda la función. Vamos a ver ahora cómo sería f compuesta en g, ¿sí? O gof. Ahora, como la que escribo primero es la g, ¿sí? O la que está afuera, si lo escribo de esta manera, es la g, lo que voy a hacer es escribir primero la g de x. Y me fijo en los lugares donde tengo la x. Y en vez de la x voy a escribir a la f de x. Que en este caso es e elevado a la x más 1. Entonces voy a poner e elevado a la x más 1. No se puede poner paréntesis en esa potencia. Acá. Así. Sí, se puede. El tema es que como no tenés nada ni multiplicando ni dividiendo, no tiene mucho sentido. Es más, esto lo podríamos resolver después. ¿Sí? Como no hay ninguna multiplicación y ninguna división, acá el paréntesis no cambia nada y hacemos este 2 que está sumando con este 1 que está sumando y nos quedaría 3 más raíz de x. Y le sacamos los colores para no confundir. Una vez que ya queda la función, acá nos quedaría 3 por el 1 que está sumando. Acá ahí nos quedaría la función compuesta. ¿Sí? Que igual es lo mismo, escribirlo así o escribirlo así. Es lo mismo acá, como solamente pide la composición, no hay que hacer más nada, no nos altera nada. Sí, es lo mismo. Pero sí, está bueno lo de tener en cuenta los paréntesis, porque no siempre va a pasar esto de que haya solamente sumas y restas. ¿Sí? Si habría un cuadrado o algo multiplicando, se multiplica a todo.
En este ya no se puede hacer nada, queda así. Y así es como quedaría G compuesta en F y F compuesta en G. Sí, no es mucho más que esto. Por eso está bueno perderle el miedo, es directamente ver quién es F, quién es G. Ponemos una función adentro de la otra, ¿sí? Sea la función que sea. ¿Sí? Después es siempre lo mismo. Este ejemplo es bastante simple, es parecido al que vimos. Este también, estas son todas cosas con potencias. Acá dependiendo de si sea fog o gof, vamos a poner x más 3 acá en el exponente o directamente 2x en esta x. ¿Sí? Ponemos una función adentro de la otra. ¿Sí? Después las demás son bastante simples. Vamos a hacer el ejercicio 2, que nos da una f de x y nos da una g de x y nos pide hallar k, ¿sí? Este valor k que me dice que pertenece a los reales, tal que fog y entre paréntesis 1 sea igual a 2. Vamos a copiar el enunciado. F de x, 2x más k. Y g de x, 1 sobre x más k. Perfecto. Hallar k perteneciente a los reales, tal que bien, entonces, primero lo que hay que hacer es calcular fog, ¿sí? O g compuesta en f o f de g de x. ¿Sí? Recordemos que cuando me pide fog es la que se nombra primero y después a la que nombramos primero, que la volvimos a escribir, reemplazamos las x por la g de x. Entonces copiamos esta primero. ¿Y qué hacíamos después? Nos fijábamos en todos los lugares donde estaba la x y en ese lugar donde había quedado la x copiamos la g de x, ¿sí? Que en este caso es todo esto. Y ahora sí ponemos entre paréntesis porque ese 2 está multiplicando a todo lo que es x. Esto vamos a ponerlo así. Distribuimos, sí, le sacamos los colores para no seguir confundiendo. Distribuimos el 2. Entonces me va a quedar 2 por ese paréntesis. Como es una multiplicación de fracciones, esto sería lo mismo que tenerlo así. Y si separamos en términos,
Ahí sacamos el paréntesis. Multiplicamos derecho y nos queda 2 por 1, 2, y abajo nos queda 1 por todo lo que ya está, entonces queda. ¿Sí? Nos queda este numerador 2 por este 1, me queda 2. Y después este 1 multiplica a x más k, entonces me queda x más k abajo. Ahora vemos que el enunciado nos dice que cuando la x de ese fog vale 1, la función es igual a 2. Entonces, cuando en el lugar de la x yo le doy valor 1, toda esta función me dice que es igual a 2. ¿Sí? Eso es dato del enunciado. Es lo mismo que cuando nos da una f de x igual a un número. Eso nos quiere decir que cuando la x vale 1, toda esa función compuesta es igual a 2. Entonces, cuando x vale 1, quiere decir que acá voy a tener un 1. ¿Sí? Eso es lo que me quiere decir. Cuando la x vale 1, toda esta función que es compuesta, que es la f de g de x, va a ser igual a 2. Ahora nos quedó la única incógnita, que es la k. Despejamos y averiguamos cuánto es. Le sacamos los colores para no confundir. Separamos en términos. Lo primero que pasa es la k restando. Lo segundo que pasa es el 1 más k que está dividiendo, pasa multiplicando. Y de este lado me queda el 2. Esto vamos a ponerlo en partes. Acá lo primero que hicimos es pasar la k restando y después el 1 más k multiplicando. Desarrollamos los paréntesis, ¿sí? Distribuimos ahora los paréntesis. Y esto nos quedaría 2 por 1, 2. ¿Sí? 2 por 1, 2. Después 2 por k más 2k. Y pasamos al menos k. Menos k por 1 menos k. Y después menos k más k. Esto sería menos k al cuadrado. El 2 que está del otro lado lo pasamos de este lado restando para igualarlo a 0. Y este 2 que está restando con este 2 que está delante se cancelan, ¿sí? Se simplifican. Se cancelan en realidad, no se simplifican. Acá nos queda 2k positivo y k negativo.
Esto lo emprolijamos un poquito. ¿Sí? Ponemos la variable que tiene el exponente de mayor grado, la ponemos primero para ser más prolijos. Y ahora nos quedó que menos k al cuadrado más k es igual a 0. Ahora, ¿cómo podemos resolver eso? ¿Qué se les ocurriría para poder resolver, para poder despejar k? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Fórmula resolvente, bien. La fórmula resolvente nunca falla, pero podemos encontrar otros métodos más directos, más fáciles. Por ejemplo, factor común. Perfecto. Fíjense que no tenemos término independiente. O sea que, para no tener problemas de signos, vamos a directamente seguir desde acá. Total, no vamos a usar la fórmula resolvente. Si usáramos la fórmula resolvente, sí estaría bueno ponerlo en orden. Pero acá directamente vamos a sacar factor común. Por lo que me quedaría de esta manera. ¿Sí? Recordemos que cuando no tenemos término independiente, o mejor dicho, cuando el término independiente es igual a 0, lo más práctico va a ser siempre sacar factor común. De esa manera le bajamos un grado al exponente, a todos los exponentes, y si nos queda de grado 1, ya ganamos. ¿Sí? Tenemos una multiplicación igualada a 0. O sea que para que esto se cumpla, pueden pasar dos cosas. ¿Sí? Que esta k sea igual a 0. O que 1 menos k sea igual a 0. Acá ya tenemos un valor. Y de este lado nos queda que 1 menos k es igual a 0, o sea que despejamos nos queda menos 1, es igual a menos k. Después el menos le va a cambiar el signo al 1 que está del otro lado. Bueno, no sé por qué me quedaron ahí los guiones, pero esto, ahí está. Y ahí nos quedarían los dos valores posibles de k. Si hacemos la fórmula resolvente, vamos a llegar a los mismos resultados, ¿sí? Pero el factor común siempre es más práctico. ¿Sí? Olvídense del... No sé por qué quedó ahí el guión. Por más que copie y pegue me lo vuelve... A ver si lo copio así.
Claro, y cuando lo muevo vuelve a aparecer. Bueno, pero quedan ahí los resultados, son 0 y 1. Bueno, y así sería composición de funciones. ¿Sí? No hay más que eso. Así que pueden hacer... bueno, el ejercicio 2 lo hicimos, el ejercicio 1 lo pueden hacer todo. No deberían tener problemas. Es reemplazar una función, ¿sí?, en la otra, en la x de la otra, dependiendo si me pide fog o me pide gof. ¿Sí? Recordemos cuál usar primero o cuál poner afuera y cuál reemplazar en las x. Y después algo como esto, que es lo mismo, reemplazar y despejar.